la arquitectura religiosa, la arquitectura de los templos, de las iglesias, muchas de ellas enclavadas en el centro de la ciudad de Asunción, tales como la Catedral, la Iglesia de la Encarnación, María Auxiliadora, San Roque, demolida en los años 70, y la Iglesia de San Francisco, donde hoy nos encontramos, nos ofrecen mucho que aportar, mucho que recordar, porque son lugares de memoria, son lugares donde los habitantes de este centro histórico han vivido, han convivido y pueden contarnos muchas historias, muchas anécdotas, recorriendo todo ese pasado magnífico en esta iglesia de San Francisco, que hoy se encuentra en plena etapa de recuperación, de la conservación de la idea, para poder así seguir siendo un elemento testigo de todo cuanto acontece en este centro histórico de la ciudad de Asunción. Te invito a que me acompañes, empecemos a recorrer esas historias a través de sus protagonistas, de sus sacerdotes, de los arquitectos que trabajan en esta restauración, para poder así empaparnos más de toda esta magnífica historia que nos ofrece la iglesia de San Francisco. Desde la época en que con Francia, ¿verdad?, hubo la expulsión de los religiosos, pues los franciscanos también quedamos sin personería, sin nadie, sin vocaciones, sin lugares, sin templos. En la época de Francia nosotros teníamos 3 templos, 2 en Asunción y 1 en Villarrica, ¿verdad? Así que el templo de Villarrica, que fue expropiado y fue convertido también en cuartel para los militares, los soldados. Y en Asunción teníamos en la plaza, o lo que ahora es la cercanía de la Plaza Uruguaya, ¿verdad?, teníamos uno de los templos, que era el templo principal de los franciscanos, ocupaba 4 cuadras y cerca también incluso de la catedral, ¿verdad? Esta iglesia no corresponde al primer convento franciscano que estaba donde ahora es la Plaza Uruguaya, que era la Plaza San Francisco, ahí estaba el verdadero convento. Luego cuando salen todas las órdenes franciscanas en la época de Francia, también sale la orden franciscana, todas las órdenes también la franciscana. Teníamos también la Recoleta, así que la Recoleta, que muchos no saben qué es, ¿verdad? Pues es una fundación hecha por un grupo, ¿verdad?, de recoletos franciscanos que tenían como unas exigencias mayores que el resto de los religiosos franciscanos. Pero con Francia, pues también fue el templo de la Recoleta, pasó a ser propiedad del gobierno y ya no existían frailes y quedó un vacío hasta muy tarde. Así que el primer regreso de los frailes, pero de los religiosos, ocurrió en 1882. En 1882 vinieron los primeros, sobre todo el más importante, que fue Francisco Javier María González, ¿verdad?, que era español, pero que al mismo tiempo era como también servidor de los lugares de Tierra Santa, ¿no? Entonces estuvo aquí unos años, hasta 1886, y nuevamente viajó a Tierra Santa, ¿verdad?, porque no se veía, no tenía lugares, no tenía todavía edificio, y el año 1890 vuelve otra vez a este lugar el mismo padre Francisco Javier María González, pero ya vino ya con fondos, con ayuda de Tierra Santa, con amistades que aquí había, relaciones que aquí había tenido, que había hecho, y con todo eso comenzó a trabajar y a hacer algo. Así que lo primero que se hizo fue justamente esta parte en la que estamos ahora. Estos son 4 locales, ¿verdad?, que sirvieron, uno para capilla, oratorio, ¿verdad?, y el resto para lugares de vida de los religiosos.
El año 1892 se compró el terreno, ¿verdad?, de las calles Herrera y Caballero. Herrera, que en aquel tiempo se llamaba Bermejo, no era Herrera, hasta la calle esta se llamaba calle Bermejo. Y la calle Caballero, que sí, ya parece que estaba en aquella época, o no sé si es posterior, pero ya se consideraba como, por lo menos en las crónicas, ya aparece como existiendo, ¿no? La única calle que no existiera, Herrera. Y esta calle pues se compró, ¿verdad? Le compraron los frailes y entonces en 1894 ya se habían abierto las 4 habitaciones y también el templo. Uno de los cuartos se hizo oratorio. Esta es la iglesia referente de la orden franciscana. Es una iglesia urbana de estilo neoclásico, hecha en el siglo XX, pero que responde a todas a las características que tiene que tener una iglesia franciscana. El año 1899, el general de la orden envió otra vez a varios religiosos, ¿verdad?, Juan Maté, Pedro Parra, y sobre todo como superior vino el padre Pantaleón de la Fuente. Y este Pantaleón de la Fuente, que era el superior, en 1900 inició la construcción del templo, ¿no?, la parte del templo. Y en 1901, el mes de octubre, 1901, 28 de octubre, se inauguró ya el templo actual, es el templo que tenemos como parroquia y como templo franciscano. Muchos detalles, muchos ornamentos que nos evocan un pasado magnífico en la construcción de este oratorio, con la avenida de la Orden de Franciscanos. Y a propósito de ello, recuerdo alguna reflexión de Luisa de Bourgeois, aquella famosa escultora francesa que decía: tienes que decidir qué hacer con tus recuerdos. Si vas hacia ellos, pierdes tu tiempo. La nostalgia no es productiva. Si vienen hacia ti, estarás construyendo una escultura. Hoy la iglesia de San Francisco quiere volver a hacer esa escultura, una escultura viviente, aquí en pleno centro de la ciudad de Asunción. Por ello, te invito a seguir en el próximo bloque con mucho más historias, con mucho más para este lugar de la memoria, la iglesia de San Francisco.